Werner Rollewink, Fasciculus Temporum. Puesto que busco la brevedad, he de evitar la prolijidad, pues he proyectado reunir con la ayuda de Dios un pequeño volumen de historia partiendo de muchos libros que abarque desde la creación del mundo hasta el presente, de modo que en unos pocos folios abarque todo un retrato del género humano y del transcurso de los años. Con estas palabras al frente de su libro Fasciculus Temporum, el monje cartujo Werner Rollewink declaraba sus intenciones de resumir en 64 folios, más 9 de índice, la totalidad de la historia de la humanidad. Este aparentemente humilde proyecto se convirtió en uno de los más grandes éxitos editoriales del periodo incunable de la imprenta. La obra, originalmente escrita en latín, fue pronto traducida al holandés, al alemán y al francés e impresa desde la edición en Colonia de 1474 en un total de 14 ciudades europeas. Las más de 30 ediciones, editadas antes del año 1500, son consecuencia de la gran capacidad de síntesis del autor. También tiene el libro una voluntad de auténtico cronista, sin interferencias de carácter ético, religioso o moral. La Biblioteca de la Universidad de Sevilla conserva 4 ediciones de este libro, que van desde el año 1479 hasta el año 1584. Pero el más importante de todos ellos es el que se publicó en Sevilla en el año 1480, por ser el primer libro con ilustraciones grabadas publicado en España. Todas las páginas de esta obra están atravesadas por un eje horizontal en su centro que muestra una doble contabilidad temporal. En la línea superior se encuentra la línea del mundo, donde se indican los años transcurridos desde la creación del mundo. En la línea inferior se encuentra la línea de Cristo, que señala al principio los años que restan hasta el nacimiento de Jesucristo, y por eso las cifras aparecen en sentido inverso. A partir del nacimiento de Cristo, la línea muestra ahora de modo recto los años transcurridos. Veamos un ejemplo de cómo se desarrollan en el libro las líneas de tiempo. Por ejemplo, este es el desarrollo de las líneas de tiempo de la primera edad, desde la creación hasta el diluvio. Entre los ejes cronológicos se encuentra una serie de círculos con los nombres de los personajes más notables de la historia bíblica o tras la instauración de la Iglesia de los papas y santos más importantes. Por encima y por debajo de esta línea temporal principal hay otras secundarias dedicadas a diferentes dinastías de reyes, faraones, emperadores o personajes notables que también están insertos en sus correspondientes círculos. Como se puede comprobar,
la composición tipográfica de las páginas no es la habitual de a una o dos columnas. El texto de cada una de las noticias históricas, todas breves, forma un bloque propio, que se adapta al espacio que queda entre los diversos ejes temporales y se localiza junto al círculo o ilustración pertinente. El resultado de esta forma original de diseño del libro lo convierte en un instrumento de conocimiento atractivo y fácil de utilizar para el lector interesado en la historia humana, pero también lo hacía difícil de copiar por otros impresores. La edición veneciana de 1479. La 10ª de las ediciones del Fasciculus Temporum fue la veneciana de 1479, realizada por el impresor alemán Georg Balg. Como se puede comprobar al comparar sus páginas con las de la primera edición, esta copia los gráficos, el texto y su disposición con absoluta fidelidad, a la vez que inserta las ilustraciones grabadas en los mismos lugares de la edición original, eso sí, permitiéndose algunos cambios estéticos. Edición sevillana. En 1480, un año después de la primera edición veneciana del Fasciculus Temporum, los impresores Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto publicaron esta misma obra en Sevilla, siguiendo el modelo de Georg Balg. La composición de las páginas del incunable sevillano copia sin ningún pudor la de Venecia del año anterior. Sin embargo, las ilustraciones grabadas presentan suficientes novedades como para poder deducir que las ilustraciones del Fasciculus Temporum sevillano de 1480 fueron realizadas por un taller de grabado localizado en Sevilla, que se enfrentaba por primera vez a este nuevo oficio de ilustrar libros. Las ilustraciones del Arca de Noé y de la Torre de Babel son las únicas que, aun incorporando algunas modificaciones, son bastante semejantes a las de la edición veneciana. Sin embargo, todas las demás ofrecen cambios significativos. Este es el caso de la que representa al Templo de Salomón. Lo habitual en las ediciones del Fasciculus Temporum era que la ilustración del Templo de Jerusalén representase un edificio de planta central cupulada basado en las imágenes que entonces circulaban de la ciudad sagrada, que incluían el perfil de la conocida Mezquita de la Roca, asociada al propio Templo de Salomón. En cambio, la ilustración sevillana muestra un edificio que pretende ser gótico, con su portada abocinada de arcos conopiales y unas elevadas torres pináculo, con sus correspondientes arbotantes. El grabado muestra un edificio imaginario, también cupulado, pero creado en un lenguaje estético coherentemente contemporáneo, al que en aquel momento se utilizaba para levantar la catedral sevillana. Los rasgos de esta imagen son únicos entre todas las ilustraciones del Templo de Salomón que aparecen en las ediciones incunables del Fasciculus Temporum. Pero lo que marca rotundamente el sello sevillano de los creadores de este juego de ilustraciones son las vistas de ciudades de carácter simbólico, puesto que la misma imagen se utiliza para representar ciudades diferentes. En las ediciones del Fasciculus Temporum, las vistas de ciudad son casi siempre genéricas y, por lo tanto, intercambiables. Las vistas de la edición veneciana muestran unas ciudades amuralladas en las que proliferan las torres puntiagudas y las fachadas escalonadas propias de la arquitectura centroeuropea, algo normal en la mayoría de las ediciones de la obra. En cambio, las vistas de la publicación sevillana muestran unas ciudades, también con sus murallas medievales, pero que plasman un urbanismo de casas bajas, con tejados a dos aguas, del que sobresalen torres cuadradas cubiertas por chapiteles piramidales y con abundancia de ventanales. Su aspecto general es el de una urbe mediterránea. Esta sensación se multiplica cuando se perciben algunos detalles esclarecedores.
Frente a los árboles, también genéricos, de copa redondeada del original veneciano, se alzan claramente las palmeras sureñas de las ilustraciones sevillanas. Y si nos acercamos lo suficiente, también se podrán apreciar los arcos de herradura de alguna de las torres, o cómo alguna de estas tienen el perfil de los alminares cristianizados de las iglesias sevillanas de aquellos tiempos. La suma de todos estos detalles da a entender que los grabados que ilustran el Fasciculus Temporum sevillano de 1480 fueron creados en la misma ciudad donde se imprimió el libro, Sevilla. Los grabados de la página dedicada al momento de la redención cristiana suponen una novedad aportada por la edición sevillana. Se trata de la única página sin la presencia del eje temporal, ya que el acontecimiento lo desborda y reclama para sí todo el espacio disponible. La estampa grabada de Cristo como Salvator Mundi aparece enmarcada por una compleja composición tipográfica. Son 4 textos de los 4 evangelistas que hay que leer en 4 sentidos diferentes. Y en las 4 esquinas aparece el nombre del evangelista correspondiente, inserto en un círculo, en la edición veneciana. O la correspondiente figura del tetramorfos, en la edición de Sevilla. Más allá de la importancia notable de esta sustitución, que enriquece el número de grabados del libro, las estampas con la imagen simbólica de cada uno de los evangelistas vienen a demostrar que el grabador era en ese momento un neófito autodidacta que con el sistema de ensayo y error consiguió resolver bastante dignamente su trabajo. La clave reside en que las 4 figuras simbólicas de los evangelistas llevan una cinta o filacteria para que en ella se disponga el nombre correspondiente. En la representación de San Marcos, como león alado, se puede leer, pero solo si se hace de derecha a izquierda y con cierta dosis de imaginación, ese Marcus. Es evidente que el grabador del texto no era consciente cuando lo talló de que toda imagen estampada siempre resulta invertida respecto a la imagen grabada. En las otras 3 figuras, una vez aprendida la lección, se comprueba que el tallista realizó el esfuerzo de grabar los nombres al revés. El resultado sería totalmente correcto si hubiese conseguido resolver el difícil problema de realizar una S invertida. Si bien esto no llegaría a ser solucionado, en las 3 imágenes restantes es posible leer más o menos los nombres de S y Johannes, S. Mateus y Luca. Eso sí, a San Mateo, cuyo símbolo es un hombre alado, lo llama Lucas, y a Lucas, simbolizado por un toro, Mateo. Para terminar, es necesario volver a las vistas de ciudad para decir que hay una de ellas que no es genérica. En la primera edición del Fasciculus Temporum de 1474, en Colonia, el editor decidió acompañar la noticia de la fundación de la colonia Agripa por los romanos con la imagen de una vista contemporánea de la ciudad, que mostrara sus murallas ante el río Rin, la alta aguja de la torre de su ayuntamiento y su gran catedral en pleno proceso de construcción. Este alarde propagandístico, presente en todas las ediciones impresas en Colonia, fue secundado por el impresor de la primera edición veneciana de 1479, pero aplicándolo a su ciudad. Aprovechando una noticia que habla de Venecia del año 450, incluyó su propia vista, que se repetiría en todas las ediciones venecianas. El nuevo grabado mostraba la vista del puerto veneciano con el Palacio del Dux, las columnas de San Marcos y San Teodoro, además de las cúpulas catedralicias. El problema es que el grabador veneciano tampoco era un experto en el oficio, ya que el resultado de la estampación de su talla resultó una imagen invertida respecto de la realidad. Cuando el grabador sevillano copió la imagen de Venecia, ya había asimilado que era necesario tallar la imagen invertida
para que la estampación resultara fiel al original. Así que para la edición sevillana, en su afán por hacer bien su trabajo, invirtió en su talla el dibujo de la ilustración veneciana, con lo cual, sin saberlo, siguió propagando el error de la edición original. Y hasta aquí la historia del primer libro impreso con grabados de la imprenta española. Libro editado en Sevilla por 2 impresores españoles y utilizando grabados realizados en un taller sevillano. Este trabajo, por tanto, fue la primera experiencia de un nuevo oficio, el momento fundacional de lo que sería la Escuela Sevillana de Grabado al servicio de la industria del libro.